¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al curso Psicoanálisis de estructuras clínicas, depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar. Estamos en la clase 11 del curso. Me quedan poquitas clases para terminar. Y estamos viendo, como veis, un amplio abanico. Hemos visto en profundidad lo que es el duelo, lo que es la depresión, lo que es el trastorno bipolar. Y hemos visto después casos específicos en el estudio de la depresión, como sería la depresión posparto. Estuvimos viendo, la semana pasada vimos depresión y enfermedad orgánica. Y hoy os quiero hablar de un cuadro mixto que es muy habitual, ¿no? Y que seguro que si no os ha pasado a vosotros, a alguien se lo habéis escuchado o le ha pasado, que es la depresión y la angustia unidas, ¿no? Depresión y ansiedad, o lo que se llama también la melancolía ansiosa, ¿vale? Que es un cuadro mixto, es una estructura mixta que combina tanto la depresión como la ansiedad. Y es muy común. Realmente las estructuras que estamos estudiando en los cursos que estamos haciendo, ¿no? Que ahora hemos estado estudiando la de la depresión, que es una estructura clínica definida, pero hemos ido haciendo a lo largo de los últimos 3 años otros cursos que hemos visto la histeria, es otra estructura, la neurosis obsesiva, es otra estructura, la fobia, es otra estructura, ¿no? El otro día estuvimos hablando de la enfermedad orgánica, algún día hablaremos de la enfermedad psicosomática, que es otra estructura, de las neurosis actuales, que vamos a hablar hoy, que es otra estructura clínica. ¿Veis? Son estructuras diferentes. ¿Qué significa estructura? Son posiciones en el lenguaje. Son la manera en que una persona resuelve en su vida, tiende a responder, psíquicamente hablando, ¿no? Tiende a posicionarse de una manera determinada, que en su insistencia, bueno, pues hace enfermedad, hace síntoma, ¿no? Porque la manera normal, sana, saludable, sería responder con todos los mecanismos que tiene el aparato psíquico. A veces te angustias, pero esa angustia te sirve, digamos, como de trampolín para el mundo, porque la angustia es constitutiva, es una cosa normal que todo el mundo siente y que puede ser, depende de qué haga uno, qué haga cada uno frente a la angustia, ¿no? Te puede ser hasta una señal para prepararte, para trabajar, para estudiar más, o si te quedas ahí en la angustia, ya la angustia se apodera de ti, hace síntomas en ti, ¿no? Comanda la angustia, ya eso es una neurosis de angustia, ¿vale? Lo mismo, la tristeza es normal, como ya hemos visto en este curso, pero ya cuando uno no acepta la pérdida, ¿no? de algo, que eso es lo que le generaría la tristeza, y la tristeza es un sentimiento normal, pero ya el no aceptar la pérdida, identificarte con eso perdido y atacar a lo perdido que está en ti, porque te has identificado con eso, eso ya es una depresión, ¿no? Pero hasta el mecanismo psicótico, la forclusión, puede ser normal, porque tienes un examen y te tienes que olvidar de que tu padre está enfermo, por ejemplo. Tienes que hacer como si esa realidad no existiera. Pero bueno, lo haces durante 1 hora, que es cuando vas al examen. Después sales de ahí y vas a visitarme al hospital, ¿no? Por ejemplo. Quiere decir que todos los mecanismos psíquicos usados de una manera, con una cantidad adecuada, eso da lugar a la normalidad, a la ausencia de enfermedad. Pero cuando ya uno recae en la utilización de un mecanismo psíquico con una cantidad exagerada, eso hace síntoma, ¿vale? Y da lugar a cada una de esas estructuras que hemos estado mencionando. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una estructura mixta, que es lo más normal, que las estructuras se dan combinadas y hacen estructuras mixtas. Y hoy vamos a ver depresión y ansiedad, que es muy común. Son enfermedades muy comunes, muy extendidas, muy mal tratadas normalmente, porque uno tiende a ir al médico y el médico pues te da medicación, porque es la manera en que la medicina aborda esto, pero lo psíquico no se cura con medicación. Lo psíquico requiere un tratamiento. Y a veces cuando no está correctamente tratadas estas enfermedades, tanto la depresión como la ansiedad, pues después se pueden transformar en enfermedades más graves, como vimos el otro día. La depresión, una depresión maltratada o no tratada puede salir por una enfermedad orgánica.
¿no? Puede transformarse en una enfermedad orgánica, de las más graves, por mediación del sistema inmunológico, como veíamos, ¿no? Porque la depresión psíquica implica también la depresión del sistema inmunológico, que es la otra cara de la misma moneda. Y entonces ahí es donde las células tumorales se instalan y pueden hacer un cáncer, donde las autoinmunes pueden atacar, ¿no? Las enfermedades autoinmunes a las propias células como si fueran diferentes, donde uno se puede contagiar de un virus, etcétera, 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 donde se complica la cuestión, pero es por no haber tratado la depresión previa, que siempre antecede a toda enfermedad orgánica. Y con la ansiedad sucede lo mismo, con las neurosis actuales, con la ansiedad, con la angustia, que cuando no son tratadas adecuadamente, con un tratamiento psicoanalítico, que es el apropiado para estas enfermedades, porque los medicamentos no la curan, ni la ansiedad ni la angustia, ¿no? Te drogan, te calman un momento. Entonces estás angustiado, te drogas, bueno, te calmas un momento, pero no resuelve ni los motivos de la angustia, ni tu capacidad, ni te enseña a gestionar, a arreglártelas con la angustia, que realmente es lo que hay que hacer, porque con la angustia no se puede acabar. Hay una angustia que es necesaria, es vital, entonces no se puede acabar con ella. Lo que uno aprende es arreglárselas, a vérselas con la angustia, a vivir con ella, ¿no? Entonces, cuando no es tratada estas enfermedades, la neurosis de angustia puede derivar en una estructura psicosomática, en una enfermedad psicosomática, donde ya hay lesión orgánica y cursa en brotes la psicosomática. A diferencia de la orgánica, de la enfermedad orgánica, que generalmente es una enfermedad permanente, digamos, más crónica, la enfermedad psicosomática son tipo brotes. ¿Vale? Entonces, son enfermedades que hay que tratar psicoanalíticamente, la depresión y la ansiedad o la angustia. Hay una forma de la depresión y la angustia que va unida y que da lugar a síntomas corporales, dolencias corporales, dolores torácicos, dolores osteoarticulares, alteraciones del ritmo intestinal, cefaleas, ¿no? Que viene a ser la ansiedad la que produce más los síntomas somáticos y la depresión, la tristeza o la depresión del sistema inmunológico también, ¿no? Pero normalmente se confunde y uno tiende a ir al médico, le da medicación porque la depresión está enmascarada por esos síntomas físicos, ¿no? Esos síntomas en el cuerpo. Entonces engaña a la vista del médico y da medicación, pensando que es una cuestión orgánica, ¿no? Pero no lo es. Es una cuestión que tiene que ver con la ansiedad, que tiene reflejo en el cuerpo. Aunque no hay lesión orgánica, sino que es una alteración funcional, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad produce taquicardia, ¿no? Alteración del ritmo cardíaco, ¿ves? Altera la función. Si tiene que el corazón tiene que ir a X impulsos por minuto, con la ansiedad va más rápido. Pero no hay lesión del músculo cardíaco, no es que esté dañado el músculo cardíaco. Lo que se daña es la función, ¿no? Se altera, por ejemplo. O la hiperventilación, ¿no? Empieza uno a respirar con la ansiedad, que no puede respirar o respira más rápido, pero no están dañados los pulmones, no están dañadas las vías respiratorias, lo que se altera es la función, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que unas personas somaticen de una manera o de otra? O sea, yo si por ejemplo tengo ansiedad, automáticamente dolor de estómago. O sea, ni hiperventilo ni nada, me da un dolor de estómago. Otro le da como si un dolor en el pecho. ¿Qué es lo que hace que lo hagas de una manera o que otra? Esa predisposición. La estructura que está manteniendo ese síntoma. Por ejemplo, puede ser una histeria, puede ser una estructura histérica, puede ser una neurosis actual, ¿no? O una enfermedad orgánica. Es decir, hay tres estructuras que pueden tener afectación al cuerpo, pero la histeria no tiene lesión orgánica. Por ejemplo, en la histeria lo que hace es, hay una representación que está reprimida,
Hay una frase que está reprimida, de la que no quiere saber, ¿no? O que no puede acceder a ella. Y el afecto que está ligado a esa frase, por ejemplo, no puedo dar un paso más, Sí. ¿no? Como hemos visto en el... Sí. El afecto que está ligado a esa frase se separa de la frase y por un proceso que se llama de conversión se somatiza en el cuerpo. Se le paraliza la pierna. No puedo dar un paso más y se le paraliza la pierna. Pero no hay lesión ni medular ni de ningún nervio que justifique médicamente que esa pierna deba estar paralizada. Es una lesión funcional por una cuestión psíquica. ¿Vale? Está producido psíquicamente. Algo que nos ha predeterminado ya para que nos ocurra en esa zona, ¿no? De alguna manera. Claro, tiene que ver con tu historia, para que sea el estómago, ¿no? Porque nunca has tenido úlcera ni... La he tenido, pero sé que es a consecuencia de crisis gordísimas de ansiedad que he tenido. O sea, sí he conseguido producirme la gastritis, la úlcera, todo. Vale, Pero entonces... además es que sé que ha sido de situaciones malas. Claro, tiene que ver entonces con una neurosis actual, que la vamos a ver ahora, que en su insistencia acaba dañando al órgano, Diana. Al órgano que, claro, cada uno elige un órgano, eso ya tiene que ver con tu historia, el órgano viene que tú determinado ya eliges. por algo. Claro, Mal. claro, porque aunque sea una neurosis actual, tiene que ver con tu historia de deseos, tú eres un sujeto psíquico, entonces... si ataca tu ansiedad, siempre te ataca el estómago, me duele el estómago. Bueno, cuando no se trata la ansiedad, ¿qué sucede? Que insistiendo, hay un momento que hace clac y pasa de una neurosis de angustia a una psicosomática. Y en la psicosomática ya hay úlcera, ya daña el tejido, o hay inflamación, o hay necrosis, o hay agujero. ¿Ves? Ya hemos cambiado de una estructura clínica, de una neurosis actual, a una psicosomática. Y en la psicosomática ya requiere, además del tratamiento psíquico, tratamiento médico, porque ahí sangra la úlcera, ¿no? Pero es por no tratar adecuadamente la ansiedad, insiste, hasta que rompe. Entonces, la histeria puede tener afectación al cuerpo, pero no hay lesión. La neurosis actual tampoco hay lesión. Hay taquicardia, hay dolor de estómago, hay hiperventilación, pero no hay lesión. Pero en su insistencia puede producir una estructura psicosomática que sí hay lesión. Que ya hay rotura de tejidos. Que lo ocurras tú solito. Claro. Hay un trabajo, siempre hay un trabajo. Si no hacemos un trabajo en la realidad con otro, psicoanalizándonos, incluyendo a la realidad, el trabajo se hace en nuestra realidad psíquica y en nuestro cuerpo, que pasa a ser un escenario de lo psíquico. Y muchas veces como manera de liberar esa libido, que se queda, esa energía, porque la ansiedad, como vamos a ver ahora, es un exceso de excitabilidad general que uno no puede descargar. Y descarga alterando la función, ¿no? Pero hay un exceso de energía que está ahí, que no está puesta en la... Sí, que en vez de sacarla, la vuelves contra ti. Claro. En la neurosis actual, que son las de la ansiedad, lo que sucede es que a la persona le cuesta elaborar los estímulos somáticos, la excitación somática, elaborarla psíquicamente. Es decir, todos los estímulos que nos llegan, tanto del exterior como del interior, como somos cuerpo y mente, que están unidos, los separamos para estudiarlo, ¿verdad? Pero están unidos, somos cuerpo y somos mente. Entonces, elaboramos todo lo que nos llega, una frase, un contacto, un golpe, todo lo elaboramos somáticamente y psíquicamente, ¿no? Pero en las diferentes estructuras vemos que hay dificultades para elaborar o psíquicamente o somáticamente. Por ejemplo, en la histeria lo que hay dificultad es para elaborar un estímulo psíquico, una frase, un pensamiento, un deseo, por vía psíquica, ¿no? Y entonces somatiza, lo convierte. Un estímulo psíquico por vía psíquica tiene problemas para elaborar la histeria. En la neurosis actual, en la angustia, lo que sucede es que hay dificultades para elaborar un estímulo somático, una excitación corporal, por vía psíquica, y la elabora por vía somática.
En la depresión lo que hay es dificultad para elaborar cualquier estímulo por vía somática, todo lo elabora por vía psíquica. La depresión es un dolor psíquico, todo por vía psíquica. Tiene como una anestesia del cuerpo, es todo psíquico la depresión. Pero una vez producido el efecto, digamos, la úlcera, ¿podemos dar paso atrás o tenemos que tratar con la medicina tradicional? Porque una úlcera... Cuando hay úlcera ya requiere tratamiento médico también. Ya. O sea, Es hay que decir, tratar... no es reversible el proceso de ningún... En ese caso, si ya te ha dañado el cuerpo, hay que tratar el cuerpo, claro. Claro. Hay que tratar el componente psíquico también, porque si no va a volver a romper. O sea, si solamente tratas la úlcera, pero no tratas la ansiedad... No, el tratamiento psíquico, según yo entiendo, es para no volver a pasar. Para Pero no lo pasado ya está y hay que... Ya está, eso hay que tratarlo, pero para no volver a hacer otra úlcera u otro agujero en otra parte del cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, las neurosis actuales, ¿cuáles son? Vamos a diferenciar entre lo que son las neurosis de transferencia, que son la fobia, la histeria y la neurosis obsesiva, que tienen que ver con cosas de la infancia. Cuando digo de la infancia, quiero decir de la infancia actual, ¿no? Que tienen que ver con esa sexualidad infantil que hay en nosotros, aunque seamos adultos. Que nos puede pasar ahora, que uno se enferma de neurosis obsesiva o de histeria, ¿no? Porque te pasa algo que para ti es significante, pasa algo, pero tú le das un sentido especial, le das un significado especial porque hace como te da sentido a algo del pasado y ahí te enfermas, ¿no? Pero tiene que ver con algo del pasado, de tu sexualidad infantil. Esas son las neurosis de transferencia, las psiconeurosis. La neurosis obsesiva, la fobia y la histeria. Pero ahora de las que vamos a hablar son las neurosis actuales, que en realidad tienen que ver con la sexualidad adulta, es decir, con la genitalidad. Tanto en la neurosis de angustia como la hipocondría, como la neurastenia, tienen que ver con la sexualidad adulta, con la genitalidad. Es decir, con la excitación, con tolerar la excitación en el cuerpo. Y está relacionada, fijaos, con prácticas sexuales adultas inadecuadas, nocivas, ¿no? Del tipo no descargar la excitación. Por ejemplo, en la genitalidad se ve muy claro. El coitus interruptus sería una práctica nociva, ¿no? Aguantan mucho la excitación y en el momento, antes de descargar la excitación, terminas el acto sexual, ¿no? Y te quedas con toda esa excitación en el cuerpo, sin que haya habido una descarga. Eso en la genitalidad, pero es en otras facetas de la vida también. Por ejemplo, inicias una actividad, inicias un curso y cuando estás en el momento del curso donde más información estás recibiendo, lo abandonas, ¿no? O estás en una conversación con una persona muy acalorada, muy apasionada y le dejas a medias, te vas, ¿no? Es decir, es una práctica que afecta a la genitalidad, pero afecta a todas las áreas de la vida de esa persona que realiza esa práctica, ¿vale? Es un interrumpido en su vida en general. Porque ya cuando está la genitalidad afectada es porque otras áreas de su vida están afectadas también, ¿no? Eso tiene que ver mucho con esta parte, con la pulsación. Tiene que ver con la cantidad de excitación. De excitación, de excitabilidad que se queda en el cuerpo. Correcto, porque eso tiene que ver con el trabajo físico-mental. ¿Verdad? Claro, tiene que ver con que esa cantidad de excitación que se queda en el cuerpo no la puedo elaborar psíquicamente y entonces la elaboro con taquicardia, con hiperventilación, ¿no? Con broncodilatación, ¿no? Se activa porque están mediadas por el sistema nervioso autónomo. Igual que la histeria, por ejemplo,
está mediada por el sistema nervioso somático, que es el que tiene que ver con el movimiento o con la percepción. Las actuales tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de la activación de las funciones. El simpático, el sistema nervioso autónomo simpático, es el que se encarga de activar las funciones. Activa el corazón, activa la respiración, ¿no? La dilatación pupilar, de la pupila. Pero el parasimpático hace lo contrario, desactiva las funciones, ¿no? El simpático activa, el parasimpático desactiva. El simpático da diarrea. Diarrea, ¿no? Te pones y el parasimpático estreñimiento. A veces se combinan, ¿no? En personas que son neuróticos de angustia, ¿no? Que tienen diarreas y luego tienen fases de estreñimiento. Porque pasan de la neurosis de angustia a una neurastenia. Que la neurastenia es lo contrario, es personas que no toleran para nada la excitación, ¿no? Y enseguida tienen que masturbarse para descargar la excitación. Están estudiando, ¿no? Los jóvenes están estudiando y enseguida que se van a estudiar tienen que masturbarse porque no toleran ninguna excitación, ni siquiera mental, ningún tipo de excitación psíquica, ¿no? Entonces, la neurosis de angustia, la hipocondría, bueno, y la hipocondría es sensación de estar enfermo, ni siquiera estás enfermo, ¿no? Tengo sensación de que me enfermo o tengo el estómago enfermo, sensación de que me pasa algo en el corazón, pero vas al médico y el médico te le dice, esto está perfecto, no hay ningún dato de que nos indique que usted está enfermo, pero está enfermo de hipocondría, que es el miedo a estar enfermo, ¿no? Entonces, prácticas, tiene que ver estas enfermedades con prácticas sexuales adultas inadecuadas, nocivas. Otra es, por ejemplo, la eyaculación precoz, ¿no? El eyaculador precoz es ese que termina antes de empezar, o recién empieza, termina, ¿no? Igual, el que va por la vida empezando cosas pero nunca las termina, las empieza y las deja medias, ¿no? En la genitalidad también se ve muy bien, ¿no? Se va antes de que la pareja haya llegado ni siquiera a excitarse y ya eyacula antes. Bueno, todas estas prácticas lo que hacen entonces es que dejan una gran cantidad de excitabilidad en la persona que toma la vía del cuerpo, se expresa a través del cuerpo, como hemos dicho, en esos síntomas mediados por el sistema nervioso autónomo simpático. Podemos diferenciar entre lo que es el estrés y la ansiedad de lo que es la angustia, ¿no? Porque son diferentes. El estrés y la ansiedad no se sienten es psíquico, es como la depresión, que es todo psíquico, no hay correlato en el cuerpo. Es un malestar, el estrés, la ansiedad, tan grande, psíquico, tan molesto, que uno tiende a taparlo cuanto antes, a quitárselo de en medio cuanto antes, ¿no? Es muy desagradable. Y entonces uno intenta cuanto antes calmar los nervios, como sea. Hay veces que personas lo hacen comiendo, como por ansiedad, dicen. Así calmo los nervios, me pongo a comer, ¿no? Muchas personas obesas es por ansiedad, la obesidad por ansiedad. Comen para calmar los nervios, que tampoco calman los nervios, lo que calman es la pulsión oral momentáneamente, pero después pues siguen teniendo los nervios y además están obesos. O sea, ¿no? Suele venir acompañado de un sentimiento de culpabilidad, porque además hace eso, para calmar la ansiedad, come y luego se siente culpable, entonces se meten en un círculo vicioso. ¿Qué síntomas tiene el estrés y la ansiedad? Hay uno que es la excitabilidad general, como hemos dicho, ¿no? La persona está como excitada permanentemente, no puede calmar esos nervios, ¿no? Eso que decimos de estoy nervioso es una excitación. Y además hay una incapacidad de resistir esa excitación, esa tensión. Muchas veces produce hiperestesia auditiva. Es decir, no soportan ningún ruido, cualquier ruido, cualquier tal, les resulta molesto. Y muchas veces esa hiperestesia auditiva es causa del insomnio,
no pueden conciliar el sueño, no se pueden dormir. Tienen que tener todo absolutamente en silencio, cualquier ruido ya les impide dormir. Esta excitabilidad general también sería, por ejemplo, estás en el trabajo, discutes con alguien y te has quedado con las ganas de decirle algo que no has tenido, no has encontrado la frase en ese momento, ¿ves? No la has podido elaborar psíquicamente. No has tenido la frase y entonces te vas a casa con un malestar, una cosa, ¿no? Una excitabilidad que lo pagas contra ti mismo, lo pagas comiendo o con el que tienes en casa, ¿no? Yo menos eso, pagarlo por lo demás, sí. Claro. Sí, sí. Luego está la espera angustiosa. ¿La espera angustiosa qué es? La espera angustiosa es como algo que te lleva, es como un quantum de angustia, de ansiedad, que te lleva a anticipar las situaciones de manera pesimista. ¿Vale? Son fantasías catastróficas acerca del futuro, de un futuro que es desconocido, no sabes lo que va a pasar, pero la persona que está en espera angustiosa no tolera la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, oyes a tu marido o a tu mujer toser y entonces empiezas a decir, a ver si va a tener una pulmonía, a ver si le van a tener que ingresar, a ver si se va a morir y me quedo solo, ¿no? Se anticipa siempre de manera pesimista. Pero con uno mismo o con los demás. Con los demás. Con los demás. Si es con uno mismo es hipocondría. Vale. La espera Claro, angustiosa claro. es con los demás. Los demás. Siempre es que le va a pasar algo malo a A mí los me demás. pasa. Bastante, además. Claro, le va a pasar a los demás. Y no es porque, como en la histeria puedes pensar que le va a pasar algo a los demás y eso esconde como un deseo de que le pase algo malo al otro, en la histeria. Pero en la neurosis de angustia no. En la neurosis de angustia es para calmar la angustia. Es una representación que uno pone, pero como ya cuando la angustia encuentra representación se calma un poco. Eso es, sí, sí. Es para calmar la angustia. Y siempre es con respecto a los demás, a los seres queridos. ¿No? Ves una ambulancia en tu calle y dices, ¿a qué le ha pasado algo? A ver si le ha pasado algo malo a mi madre, o a mi padre, o a mi hijo, o a mi hermano, o quien sea, ¿no? La hipocondría es con respecto a tu propia salud, ¿no? Notas que te late así, ay, a ver si voy a tener un cáncer de corazón. Qué cosa, ¿no? Uy, como toques con uno, Ya, repite. Tengo una Cierra, pregunta. trágame. Esa espera angustiosa cierra, es capaz de trágame. hacer que uno genere la situación. O sea, no que sea externa, no escuchaste ambulancia, nada. Solamente empezaste con tu mente a formarlo y generaste la situación. Claro, lo que pasa es que no es que sea tan poderoso el pensamiento que vayas a generar en el otro una enfermedad. Lo que pasa que cuando uno está siempre de una manera pesimista, ¿no? Se anticipa de manera pesimista a las situaciones, de alguna manera también va haciendo acciones en la realidad que te llevan a situaciones al final desagradables, ¿no? Aparte que, como hemos dicho, cuando no se trata estas enfermedades correctamente, con el tratamiento que les corresponde, acaban haciendo síntomas, transformándose o en una estructura psicosomática, que ya sí que tiene síntomas en el cuerpo, ¿no? O la hipocondría muchas veces sale por la paranoia, sale por la psicosis. Hemos visto aquí en otro curso que hicimos, en el de fobia y paranoia, como el caso Schreber, si os acordáis, era un señor que empezó debutando por hipocondría. Schreber era un magistrado del Tribunal Supremo, que acabó encerrado en el manicomio y escribió sus memorias, y luego Freud las estudió y las interpretó, ¿no? Pero el señor empezó por varios brotes hipocondríacos donde tenía miedo de estar enfermo. Al final empezó a ver después que sus órganos se estaban consumiendo, él veía cómo se le consumía el corazón, cómo se le consumía el estómago, y al final acabó enfermando de una paranoia, de una psicosis paranoica grave. Digo que, ¿veis? Son enfermedades que si no se tratan
pues en su insistencia, no es que siempre que vaya a haber esta enfermedad, una neurosis de angustia o una ansiedad, vaya a haber después una paranoia o una estructura psicosomática. No es así. Pero cuando hay una estructura psicosomática y la estudiamos, siempre hubo antes una neurosis de angustia. Y cuando hay una paranoia, muy frecuentemente ha habido antes una hipocondría. Bueno, luego esto lo vamos a hablar ahora. Ahora vamos a pasar a la neurosis de angustia. Hemos estado hablando de la ansiedad. La ansiedad y el estrés que son más bien síntomas psíquicos, intolerables, que son muy desagradables. Pero la neurosis de angustia ya tiene síntomas funcionales en el cuerpo, como hemos dicho, taquicardia, sudoración, hiperventilación, ya estamos hablando de neurosis de angustia. Y a veces ataques de angustia o de pánico, ¿no? Que pueden ser desde rudimentarios o ataques de angustia que tienen otro formato, que son encubiertos, digamos. Por ejemplo, un ataque de bulimia puede ser un ataque de angustia. Voy a casa y me pego el atracón de todo lo que encuentro. Eso es un ataque de angustia sustitutivo, ¿no? O ya puede ser un ataque de angustia grave con vértigos, ¿no? Con sudoración, con mareos. El ataque de angustia suele ir asociado a la representación de muerte. Es decir, uno tiene miedo a morirse o volverse loco. Generalmente la persona que tiene el ataque te lo dice, que me voy a morir, que me muero, que me estoy volviendo loco, ¿no? Es el miedo que aparece asociado, lo suelen decir así. Y se siente en el cuerpo. Entonces, hiperventilación, taquicardia, disnea, sudores, bulimia. Angustia como malestar se puede sentir también. Los equivalentes del ataque de angustia, como os decía, el pavor nocturno, los terrores nocturnos, muchas veces tanto en adultos como en niños, los sudores, ¿no? Con las pesadillas, son ataques de angustia. Es decir, estaba antes la angustia y uno hace la pesadilla y se despierta, ¿no? En la noche, pero son manifestaciones de la angustia. Vértigo, mareos. El mareo de la angustia el vértigo es como que el suelo oscilase, ¿no? La sensación de que el suelo oscila y las piernas se hunden en el suelo. Y entonces resulta imposible permanecer de pie. Que puede ir acompañado de la sensación de angustia o de no. O no, puede ser el vértigo solo y que uno se cae, pero es un ataque de angustia, es un equivalente del ataque de angustia. Virginia, y en los ataques de angustia, cuando el paciente en vez de decir que me voy a morir, te dice que se quiere morir, ¿sería el mismo ataque de angustia o hay cambia? Esto ya tiene más que ver con la depresión, la melancolía ansiosa, ¿no? Si a todo esto que estamos añadiendo, ahora estamos viendo la angustia y la ansiedad, le añadimos lo que ya sabemos de la depresión, es decir, las autoacusaciones que hace el deprimido, me quiero morir, no valgo para nada, soy una mierda, eso ya es depresión ansiosa o melancolía ansiosa, es la estructura mixta que estamos viendo hoy, ¿vale? Donde se mezclan las dos cosas. Porque la angustia en la depresión tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver por una parte con esa angustia del yo desprotegido frente al super yo, que ahora le ataca porque se ha identificado con el objeto perdido. Entonces el yo es como el niño que se queda desprotegido de la madre, que la madre le abandona y se angustia, ¿no? El niño llora, está totalmente angustiado porque la madre se ha ido. El yo ahora desprotegido por el super yo, porque ya sabemos, se ha identificado con el objeto y el super yo lo ataca. Entonces ahí siente angustia. Eso en la depresión. Y además en la estructura depresión, ansiedad, a esa angustia de la depresión hay que añadirle la angustia de la que estamos hablando ahora, ¿no? La angustia esta de la excitabilidad. Además pueden aparecer fobias fisiológicas generales y fobias de la locomoción, fobias de miedo a salir de casa, miedo a ir al centro comercial, miedo... pues,
miedo, la agorafobia, por ejemplo, miedo a salir a los espacios abiertos, o las fobias fisiológicas generales, tipo miedo a las serpientes, a los insectos, miedo a ir en coche, también es típico de la angustia. Perturbaciones de la actividad digestiva también pueden aparecer, sensaciones de náuseas, malestar, tendencia a la diarrea muchas veces lleva a error diagnóstico médico, porque se confunde con una diarrea refleja que depende de la enfermedad de la próstata. Y entonces a veces engaña al diagnóstico médico la angustia. En la neurastenia, que hemos dicho que es lo contrario, no tolera nada de excitación, entonces tiende a la descarga inmediata, a la masturbación, es al revés, lo que aparece es estreñimiento, porque ahí está mediando el sistema nervioso autónomo parasimpático. Y también aparecen parestesias, que es como una sensación de hormigueo, ¿no? Sensación de hormigueos en las manos, en los pies, en los brazos. Muchos casos de reumatismo leve, de reuma leve, son neurosis de angustia. Son angustias. También pueden aparecer tendencias a las alucinaciones, en la ansiedad, en el estrés. Generalmente, ¿qué se atribuye? A la ansiedad y el estrés se atribuyen a causas externas. Que tengo mucho trabajo, que es que justo me ha coincidido que un pariente se ha puesto enfermo y además mi hijo y no sé qué, no sé cuánto, entonces me he estresado, ¿no? Se atribuye a causas externas. Pero realmente para que esas causas externas tengan efecto en ti angustiante o que te estresen, tienen que darse unas condiciones internas, porque no todo el mundo al que le pasa eso se angustia, ¿vale? Y entonces ahí entra en juego lo que llamamos la ecuación etiológica. La ecuación etiológica. ¿Qué es? ¿Vale? Hay una condición, se tienen que dar ciertas condiciones, ¿no? Es decir, la condición es un factor que tiene que estar siempre para que se dé la angustia, ¿no? Y si no está, nunca se va a dar la angustia. Es decir, es necesario que esté. En la neurosis de angustia es como una tendencia que hay en uno a angustiarse, a la ansiedad, una tendencia morbosa en uno. Después hay una causa específica, que es aquella que nunca dejamos de hallar en la emergencia del efecto. Basta con una intensidad, cierta cantidad para producir el efecto siempre y cuando se den esas condiciones. Y en el caso de la ansiedad y la angustia es la causa específica, el factor sexual ese que hemos visto, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la sexualidad adulta de esa persona, o está realizando esas prácticas nocivas en su vida genital o en otras áreas de su vida, que se da esa condición, esa causa específica para que aparezca la ansiedad. Y luego la causa auxiliar, que son todas las influencias nocivas vulgares a las que se lo atribuimos, que si un exceso de trabajo, que si un sobresalto, una emoción, agotamiento. Pero eso ya es la causa auxiliar. Se tienen que dar las tres. La condición, la causa específica, que es el factor sexual, y la causa auxiliar. ¿Vale? Factores etiológicos específicos, esta causa sexual específica que decíamos puede ser abstinencia voluntaria o involuntaria, comercio sexual sin satisfacción completa, hemos dicho, el coito interrumpido o desviación del interés psíquico de la sexualidad, que eso a veces hay personas que también lo practican y generan muchos inconvenientes, ¿no? De que están en el acto sexual y para aguantar más sin eyacular o algo así piensan en otra cosa, ¿no? Como desviar la atención. Bueno, eso también lleva a este tipo de problemáticas después. Que, insisto, se produce en la vida genital, pero se produce en cualquier área de su vida. Están en
curso y están pensando en lo que van a hacer en casa, están en casa y están pensando en lo que harían si estuvieran en el curso, están en, ¿no? Siempre es como un destiempo, no estar donde están. Bueno, entonces, como decíamos, la ansiedad y el estrés, igual que la depresión, requieren de un tratamiento psíquico, de un tratamiento psicoanalítico que tenga en cuenta los factores inconscientes. Y generalmente a la persona con ansiedad, con estrés, lo que tiene que hacer es hablar. Ya solo con hablar en el psicoanálisis, eso le permite aprender a elaborar psíquicamente esos estímulos que no tolera y que se los lleva siempre, los elabora somáticamente. Es decir, primero se tiene que hacer un sujeto del lenguaje, un sujeto que elabore psíquicamente, que elabore hablando ese exceso de cantidad de energía que se lleva a poner en el psiquismo, porque la ansiedad es todo muy psíquico, o en el cuerpo, en la angustia. ¿No? Disculpa, Virginia, nosotros nos vamos a retirar Vale. por los niños. De acuerdo. Pero por el la martes, por la ansiedad. No por ansiedad, sino por compromiso. Por compromiso. Bueno, Pero, eso habrá que mira, verlo. mira cómo piensa. Psicoanalíticamente, si lo habéis dicho así. Sí. Mire, Una pero negación. el martes está muy interesante Vale, esto. de acuerdo. Súper interesante, pero en verdad tenemos un compromiso. Pero el martes sí, con toda seguridad, no importa que sea un pedacito que aprendamos. Vale, muy bien. Claro, mejor un Ok, pedacito. pásala Chao. bien. Entonces, ¿el tratamiento hacia dónde va en la ansiedad y en el estrés? A aprender a tolerar la incertidumbre, sin necesidad ya de anticiparse negativamente, sino tolerar que en la vida siempre hay un grado de incertidumbre, hay un grado de no saber, siempre, que tenemos que aprender a tolerar, si no, es imposible vivir, ¿no? Ciertas cuotas de ansiedad y de angustia hay que aprender a tolerar también, porque la angustia, como hemos dicho, es qué hace uno con la angustia. La angustia es vital, es necesaria. Siempre hay angustia, es una señal de que hay deseo. Siempre hay angustia. Pero claro, si frente a la angustia uno se queda paralizado, se queda en casa, como siento angustia porque tengo que ir al curso y no conozco a nadie y a ver si me van a preguntar y no sé qué, entonces me quedo en casa. Ya ves, ya eres víctima de la angustia. Ya te dejas manejar por tu angustia. Pero si piensas, no, yo voy a ver qué pasa, oye, pues, vamos a ver, si quiero aprender, quiero hablar, que me preguntan, pues bueno, a ver qué lo que se me ocurre, ¿no? Ya es otro manejo de la angustia, es otra posición, ¿no? Ya tienes la angustia como estructurante de la vida, de que te señala que hay un deseo, que hay algo importante para ti, ¿no? Entonces, es aprender a tolerar la angustia, aprender a tolerar la incertidumbre y aprender a responder de manera diferente frente a esos afectos. ¿Vale? Aceptarse como mortal también, porque tiene que ver con esa cuestión. La angustia nos señala... la angustia es siempre angustia de castración, en último término. Siempre tiene que ver con ese momento donde aprendimos que mamá no lo podía todo, que mamá también necesitaba de papá, que mamá no era un ser todopoderoso, no era un Dios, no era Dios, que es una señora que nos parió y que nos ayudó todo lo que pudo, pero que tenía sus límites, era mortal también. Entonces, claro, eso, si mamá es mortal, yo soy mortal. Pero la angustia siempre es, todo tipo de angustia, todos los afectos son colores de la angustia, realmente. La angustia es angustia de castración, es frente a esa cosa de la mortalidad. Entonces, hay 3 mecanismos de producción de la enfermedad en relación con el afecto, como hemos dicho. Uno, que es la conversión histérica. El afecto se separa de una idea, de una representación, de una frase, y el afecto se convierte en el cuerpo, en una parálisis, en un tic,
en un movimiento, ¿no?, que no tendría por qué darse, es una alteración funcional del órgano, o en una alucinación, no sé, una alteración de la función, pero no hay lesión orgánica. En la neurosis obsesiva, por ejemplo, lo que se produce es desplazamiento del afecto. La representación queda prohibida y el afecto se desplaza a otra representación que está permitida. Por ejemplo, frente a la angustia de castración, cuando el padre hace la amenaza de castración, con tu madre no, lo que se teme, el miedo, es al padre, que es el que hace la amenaza de castración. Pero como queda prohibida la representación padre, porque contra el padre no le puedo dirigir la hostilidad, el odio, el niño no le puede matar al padre, ¿no?, ese miedo se desplaza del padre al caballo, por ejemplo, como Juanito. Ahora tienen miedo a los caballos. Ha habido un desplazamiento del afecto de una representación a otra representación, que es el caso de las fobias, ¿no? Bueno, en la neurosis obsesiva también hay desplazamiento, ¿no? El neurótico obsesivo es aquel que se puede atribuir cualquier crimen que aparezca en el periódico, ¿no? Tiene una culpa que dice, habré sido yo. Cuando hay un crimen siempre hay X personas que se denuncian, que son inocentes y llaman a la policía para autoculparse, que tienen tanta culpa que buscan cualquier cosa en la realidad para calmar su culpa. Eso suelen ser neuróticos obsesivos. Entonces se desplaza, ¿ves? De la culpa, tienen culpa por algo. El afecto siempre señala una verdad, el afecto es verdadero. Tienen culpa por algo, pero tienen culpa por algo que tiene que ver con su Edipo. Lo desplaza a otro lugar que está permitido para su conciencia, ¿no? Hay un desplazamiento. Y luego, en la neurosis de angustia, lo que se hace con el afecto es una transformación, ¿no? El afecto, la excitabilidad, se transforma en hiperventilación, en taquicardia. Hay una transformación del afecto. Bueno. ¿Preguntas? Ánimo. Entonces esta estructura es muy común, la angustia es muy común, es una estructura de las más comunes, y la depresión ansiosa es muy común también. Personas que están deprimidas pero también padecen de ansiedad. Las dos cosas. Hay que huir de esas personas, ¿sí? ¿Cómo? Que digo que hay que huir de esas personas porque son muy negativas. Bueno, le das una tarjeta y que vengan a ver. ¡Vale! Claro, es una forma de, uy, mira, yo no te Se puedo ayudar, muere yo no te antes puedo de venir y escuchar, pagar no te un aguanto, dinero. pero Por mira, no ves. pagar un avión, se muere antes. Ah. Tú Bueno, que no sabes. hace falta, que me pueda atiendo por Ay, teléfono tampoco, y online. tampoco. Te digo yo que tampoco lo No hace. hace falta que pague avión. Y yo te digo que tampoco lo Eso hace. cuando porque alguien el está dinero realmente mal, es su máximo. no quiere venir a terapia, porque yo he Sí. dado 3 tarjetas de las tuyas a personas. Yo soy de la primera que estoy fatal y por eso vengo aquí. Sí. Pero vamos, eso me ayuda muchísimo a mí y por eso vengo. Pero otras 3 personas que yo considero que lo necesitan porque están sufriendo mucho, No les te he dado creo. tu tarjeta. Yo no estoy loca, eso para ti, eso Sí, no sé sí, qué. la Además, las 3 las aceptación. mismas frases y no son familia. No, Son 3 no tiene personas que por ver. separado. ¿Y cómo se puede traer a esas personas aquí? Lo de la tarjeta no vale. Eso Tú estás es loca, fácil. vete tú. Es la frase que me han dicho, No. las 3. Cuando tú te empieces a psicoanalizar, vas a ver como de tu alrededor va a haber varias personas que se empiezan a psicoanalizar. Es que no son personas que estén muy relacionadas conmigo, o sea, Ay, son personas con las que trato, pero que veo, porque las conozco hace muchos años, cosas que si en mí están Sí, sí. mal y me hacen sufrir y las veo sufrir a ella, pues unas concretamente eso de, si vamos a salir aquí se nos va a caer la casa de frente No. encima, si llegas 10 minutos tarde te está llamando al móvil porque cree que te has matado en un accidente de coche, entonces tiene un sufrimiento, una de ellas sobre todo es un sufrimiento constante. Y yo llevo años intentando que esa persona vaya. No, Pero eso no, se no, puede. eso te vale a ti, yo en esas cosas no creo, la frase es siempre la No, misma. no me quites el goce que yo tengo, que es mi manera de gozar, y yo llevo toda la vida gozando de esta manera,
Y por lo menos más vale conocido que bueno por conocido. ¿Cómo Por las eso traes? digo, Porque es la mejor- tarjeta se la das, pero no viene. No, Es que da no hay igual, forma que de no que le- lo no- haga. Son tóxicas, tienes que huir de esas personas. No la tienes que traer, tú ya Ni que hiciste lo que sea podías tu hacer. padre, ni que sea tu marido, tu hijo, tu amiga, fuera. Sí, es muy Fuera. grande. No sé, pero Darle es que una de fuera ellas de es mi que vida. ya está, es que es horrible. O sea, No se es que puede. tardas y llama hasta a los hospitales. Es una compañera y amiga. ¿Cómo que Llama son? hasta al hospital a ver si es que has tenido un accidente, porque una lo tuvo hace años, o sea, está relacionado realmente. Pero ha llamado ya cuando tú llegas una hora tarde porque ha habido cualquier cosa, ha llamado al hospital, ha llamado a la comisaría. Soy tan feliz aprendiendo. Lleva años haciéndolo y yo, bueno, mi tarjeta se la he dado hecho 2 veces por una y que se le perdió. Le he vuelto a dar otra vez para que no se le pierda, pero ¿cómo la traes a No, ello? no, que no le... Vamos a ver, no se puede obligar a nadie a psicoanalizarse. No, que lo haga. Nada, que le dé nosotros. No se puede ¿Cómo la obligar. ayudas a esa persona? Porque a veces Psicoanalizándote tú. Es la única manera. Vedo, credo. No se puede obligar a la gente. Es uno el que se tiene que psicoanalizar y transformándose uno, se transforman a tu alrededor Te dice 6 o que 7 la mujer eres personas. tú. Claro, cuando te dice ve tú, no me lo digas a mí ve tú, te lo está diciendo por algo. dice, no, tú estarás loca, tú crees en esas cosas, tú como has estudiado eso, a ti te vale, pero a mí no me vale. Es que además... Te está diciendo empieza tú por ti y después en función de cómo te vaya a ti, No se dejan voy ayudar. yo. Es tal el yo orgullo. aprenderé cómo te va a ti. Efectivamente, su ¿Y creéis que no? prepotencia, Que somos muy sensibles los humanos. su ignorancia. Somos muy sensibles. Ignorante. Y encima te miran. Lo captamos todo, lo captamos. Todo. Véngate un tripaco. Los neuróticos, hija de padre todo. de gente. Además, es muy difícil reconocer que tienes necesidad de ayuda. Es que cada uno en su tendencia natural es yo puedo, yo soy, yo no necesito a nadie. Así que reconocer que no, que alguien me tiene que ayudar en eso. Porque sigue Es un sufriendo. paso muy... Sí, porque eso de yo solo es masturbatorio, ¿ves? Es yo solo. Yo puedo, a mí Yo no me puedo, necesitas. es infantil. Yo puedo, yo solo, no necesito de nadie, cuando realmente necesitamos de los otros para todo. Narcisista. Además existen prejuicios. Yo puedo reconocer que me duele la rodilla y no puedo reconocer que tengo un trastorno psíquico. Esto ya está visto. Uy, que esto está loca, no. Coja sí, pero loca no. Claro, sí. Prefiero ser coja a que me digan que es un fenómeno histérico y que me... Ya no puedes hacer nada por ella porque muérete tú, hazte asco. Bueno, pero que no es la locura. La locura es una estructura muy definida, que es la psicosis. Pero luego ya vemos que hay un montón de estructuras y un montón de síntomas que no son locura, que son que tenemos mente, que tenemos psique, que es una parte de, que es la mitad nuestra, digamos, que si tenemos cuerpo, eso también es importante, que tenemos cuerpo, porque somos temporales, duramos un tiempo, pero manda la mente. Bueno, queridos y queridas, continuamos el próximo martes. Gracias.